Las ha llamado el sexo débil. Cuando las mujeres tienen mil poderes, son águilas, lunas, guerreras, tirando barreras sin parar. Muy buenas noches, amigas, amigos, qué gusto saludarles. Es la verdad un placer poder compartir un nuevo miércoles junto a una invitada especial en este programa que sobre todo lo trabajamos con un enfoque de género para todos ustedes y que podemos ir conociendo también más allá el quehacer de estas mujeres poderosas, de estas carichinas modernas, como yo les llamo. Y para el día de hoy me acompaña Yalile Loaiza. Ella es una periodista lojana muy reconocida ahora mismo a nivel tanto local como nacional e internacional también, así que es un orgullo también, sobre todo como mujeres y como lojanos, lojanas, poder tener ese placer de contar con grandes profesionales como lo es Yalile. Bienvenida y muchísimas gracias, Yalile, por acompañarnos en esta noche. Hola Jocelyn, muchas gracias por esa generosa presentación. Bueno, estoy muy contenta de poder estar en tu programa. También quiero saludar a todas las personas que nos están viendo en la transmisión y nada, para mí siempre es un orgullo poder conversar con gente de Loja. Muchísimas gracias a ti nuevamente, Yali. Es un verdadero placer. Me hubiera encantado poder hacer carichinas con toda la normalidad que lo solemos hacer. Para este miércoles ha sido muy diferente, lo estoy haciendo desde mi casa, pero con algunos inconvenientes técnicos, lo bueno es poder conversar sobre todas estas temáticas que nos va a permitir abrir un poco y conocer cómo es la experiencia desde el periodismo y sobre todo siendo mujer, porque sabemos que hoy en día, a pesar que se han abierto ya muchas puertas, muchos caminos, gracias también a esa lucha que se ha venido haciendo, pero es importante reconocer y sobre todo comentar cómo ha sido ese proceso. Entonces, Yali, ¿qué ha significado ser periodista mujer? Sobre todo desde siendo o saliendo desde una ciudad que es muy pequeña y que a veces nos cuesta mucho más abrirnos el camino en otras ciudades, por ejemplo. Bueno, yo empecé a hacer periodismo a los 17 años. Mi primera casa fue Cotel, en Loja. Más o menos a los 20 años vine a Quito y ya llevo cerca de 7 años acá. Creo que el primer reto, más que como mujer profesionalmente hablando, ha sido justamente, como tú dices, este cambio de una ciudad pequeña a un lugar mucho más grande donde el periodismo funciona de otra forma. Y me refiero a que funciona de otra forma, no en su esencia, sino en su forma, en sus maneras de hacerse. Por ejemplo, en Loja es bastante fácil acceder a una entrevista con una autoridad. Yo recuerdo que a veces tenía que hacer, no sé, algún reportaje sobre educación y podía ir y entrevistar al director zonal sin ningún problema. Pero acá no. Acá es difícil desde la entrada a los medios de comunicación porque ya hay puestos que están fijos y luego ya conseguir esas fuentes que te permitan entrar a investigar tal vez lo que tú quieres, pues se complica más. Ahora como periodista mujer, ya digamos, en el plano de género, yo creo que las diferencias no son muchas. Creo que todavía nuestro país tiene ese trato, digamos, hacia las mujeres generalizado, entonces no te podría decir cuál es la diferencia entre Loja y Quito, porque yo me he encontrado con varias cosas que pasaban en Loja, me las he encontrado acá. No hay que decir que todo es malo, porque no creo que es así y muchas veces si uno se pone en esa posición, pues profesionalmente no te permite pues avanzar. Pero sí hay momentos o hay escenas que se repiten, ¿no? Creo que una de las cosas con las que tienen que lidiar muchos periodistas mujeres, sea en Quito, en Loja, en Cuenca, en Guayaquil o en cualquier parte, es el trato con ciertas fuentes. Hay ciertas fuentes que por verte mujer te quieren coquetear o no te toman muy en serio. Y es porque justamente hay este estigma sobre las profesiones, o piensan que porque eres periodista solo apareces, solo sirves para ser presentadora y tal vez no para investigar ciertos temas. Y realmente no es así. Yo creo que
el trabajo que uno hace demuestra que a la larga no depende de esos prejuicios o de esas percepciones externas, sino de lo que tú hagas y del puesto que te ganes con tu trabajo, o sea, a través de tu trabajo. Porque también muchas veces uno tiene que ser como muy ético en esto. Por ejemplo, si tienes una fuente que te coquetea, no para obtener esa información, pues voy a como a seguirle el juego, ¿no? Porque allí no estás poniendo por delante tu trabajo, sino que estás más bien como menoscabando un poco tu dignidad y tu honra como mujer. Entonces yo creo que estas escenas, por ejemplo, que son como muy típicas y que creo que a todas las colegas periodistas nos ha sucedido al menos una vez, pues es algo que te puedo decir que se replica. Justamente de eso, Yali, muchas veces hay ese estigma, como tú mencionas, el que las mujeres, en este caso, en la profesión del periodismo solamente estamos para ser presentadoras, para quizás ni siquiera cuestionar muchos temas políticos, quizás muchos temas que son polémicos también, y que por supuesto a veces sacarlos a la luz también trae como cierto rechazo, ciertos inconvenientes que se nos presentan luego. Me parece que tú mismo también has hecho varios temas que han sido un tanto polémicos o que se han mostrado a la luz y que a lo mejor te han traído críticas un poco duras, digámoslo así. ¿Cómo llevas eso? ¿Cómo de pronto haces a un lado que no te afecten estas a veces comentarios negativos que surgen al respecto? Yo creo que como en todo en la vida hay que estar tranquilo con lo que uno hace. Y si haces un buen trabajo, si lo haces con ética, si lo haces rigurosamente, pues este tipo de comentarios que claro, uno al verlos al menos le causa como una impresión de, ¿y ahora por qué? Eh, pero, pero no hay que dejarse afectar por eso. O sea, como te decía, no hay que dejarse afectar ni por los prejuicios, ni por los comentarios, ni por estos cuchicheos que pueden existir, sino más bien seguir adelante con el trabajo riguroso, con el trabajo ético, con el trabajo que te gusta además. Recuerdo alguna vez, y no fue ningún tema controversial como uno se esperaría. Bueno, en eso también tengo que decir que he tenido suerte. En los medios de comunicación en los que he estado, he tenido la suerte de trabajar con personas que me han permitido siempre expresar mi opinión, decir la forma en la que quiero investigar, o sea, donde nunca me he sentido coartada por un editor, por un jefe, en ningún momento. En eso yo siento que he tenido suerte porque sé que otras colegas no lo tienen, sé que para otras colegas hay mucha persecución, pero bueno, haciendo este paréntesis de que me siento un poco suertuda al respecto, alguna vez escribí un reportaje en GK sobre Loja y la postulación que se estaba haciendo para que sea una de las ciudades reconocidas por la UNESCO, en este caso en el ámbito de la música. Entonces, utilicé algunos datos, algunas entrevistas de personas, por ejemplo, profesores de música de la Universidad Nacional que habían realizado estudios sobre la producción musical en Loja. En ese momento la UTPL, que era la impulsora de esta, digamos, de esta candidatura, también pues tuvo la cortesía de conversar conmigo y así algunas fuentes. Un reportaje, como diríamos, light, algo súper tranquilo. Y, y una persona, un hombre al que no conozco ni tengo relación alguna, tomó el reportaje e hizo como un mal comentario en Twitter, como diciendo que era muy poco el trabajo, una cosa así. Y creo que me pasa a mí, creo que siempre me ha afectado mucho lo que se hable respecto al trabajo, o sea, como que es lo que más me impresiona, antes de que si me dijeran como algo personal mío. Entonces como que me impresionó, pero como te digo, no hay cómo estancarse, porque en ese caso había una investigación seria, había
una contrastación buena. Y algo que, por ejemplo, yo he aprendido en los medios digitales acá es que el trabajo de edición es durísimo. Nada sale si no está bien comprobado, nada sale si no está bien hecho. Entonces, claro, uno se puede topar con estas críticas que a veces las hacen para atacarte personalmente, tal vez no profesionalmente, pero sí para atacarte personalmente o incluso para atacar a terceros a través tuyo. Entonces, no sé, poner en cuestionamiento el nombre del medio o de tus editores o de algún colega, o sea, pueden darse esos casos. Entonces, como te digo, las críticas o los comentarios no simplemente están en esos reportajes o en esas investigaciones que pueden ser polémicas, sino en estas investigaciones que a veces son light, pero que hay personas que están viéndote. O sea, siempre hay que también como hacerse un poquito la piel gruesa y no dejar que ese tipo de cuestionamientos afecten a tu trabajo, ni a ti. Claro, yo creo que eso también nos va dando un poco la experiencia de ir topándonos con estas situaciones, porque uno generalmente cuando sale de la universidad o empieza en el mundo del periodismo, es un poco complicado, digamos, ir de una ya sintiéndose como aquí se dice cancheros o con toda esa experiencia de poder ir y enfrentarse también a esos problemas que pueden surgir más adelante. Pero en este caso es importante, Yali, tal vez rodearse de personas que nos den ese apoyo, desde el mismo medio en el que trabajamos, desde los editores que nos puedan apoyar o formar esa red también de apoyos para sentirnos que no estamos solos, sobre todo. Yo que siempre he creído que las redes de apoyo son importantísimas, no solo profesionalmente, sino en lo personal. Es importante tener tu grupo, tener tu gente. Profesionalmente hablando, creo que el trabajo y el acompañamiento editorial es fundamental. Y creo que es necesario también, y esto lo digo porque me ha pasado y creo que también sucede con los alumnos de periodismo que ya se gradúan. El acompañamiento editorial es importantísimo. Y sabes, no creo que solo para los estudiantes de periodismo, sino para cualquier profesional de la comunicación, así lleve 50 años haciendo esto. Un periodista tiene que dejarse editar. Un periodista tiene que dejar que ese editor que está allí por algo trabaje el texto, trabaje el reportaje, trabaje el documental, trabaje la nota que estás haciendo para televisión. Cualquier producto que estés realizando, tienes que dejarte editar. Eso primero te ayuda a tener los pies en la tierra. Luego mejoran los textos y los reportajes muchísimo. Y luego tienes como que tu backup. O sea, tienes esa persona que leyó y releyó contigo y te pidió que verifiques cada dato. Y si por algo se te fue un error, porque suele suceder que hay un error y se le pasa al editor y se le pasa al periodista, tienes una persona con la que, o sea, con la que juntos, digamos, se equivocar. Y eso te da apoyo y eso te da respaldo. Eso, digamos, por un lado. Los trabajos, lamentablemente, en el periodismo, y esto a veces es como un poco un secreto a voces, en el periodismo hay mucha hipocresía. Parece que todo el mundo nos llevamos súper bien y somos súper amigos, pero a veces no están así. Y eso creo que impide que tu red de apoyo muchas veces sean tus colegas. Pero como te digo, en mi caso he tenido suerte, he podido trabajar en redacciones con gente que es muy buena, no solo en su trabajo, sino personalmente, y que hemos podido crear lazos fuertes, que hemos podido inclusive llamarnos amigos. Y creo que eso es, como tú dices, es importante, o sea, esa red de apoyo, ese soporte, porque inclusive si te llegara a pasar algo, digamos, algo grave o algo que tú quisieras contar, pues tienes a alguien a quien acudir. Y en esto, por ejemplo, yo creo que es muy importante la parte del compañerismo. Yo recuerdo que cuando estaba empezando la universidad, yo ya empecé a hacer noticias para Mundo Visión, para el noticiero estelar de Cotel, y recuerdo que alguna vez fui a Ciudad Victoria porque había una inundación tremenda.
La gente estaba obviamente alterada, estaba molesta, sus casas se habían inundado, no era el mejor escenario. Y cuando yo me bajé del carro en el que íbamos, vino una señora a gritarme. Pero claro, no me gritaba a mí, o sea, gritaba porque estaba completamente enojada por lo sucedido, ¿no? Pero su actitud era como agresiva y se estaba desfogando conmigo. Y estas fueron de las primeras notas que hice y recuerdo que mi camarógrafo grabó todo. Y luego yo le pregunté que por qué había grabado eso. Y él me dijo, porque si te pasaba algo, aquí tengo la prueba de lo que te sucedió. Entonces, esos actos de compañerismo, porque él no estaba obligado a hacerlo, pero esos actos de compañerismo pues también hacen que tu día a día en el medio de comunicación sea mucho más tranquilo y tú te sientas más segura. Claro que sí. Yali, dentro de todas estas experiencias que uno va adquiriendo, desde las que acabaste de mencionar, ¿cuál ha sido así como que la más dura que te has enfrentado dentro del periodismo? Creo que tengo, creo que tengo algunas, pero una de las investigaciones que me siento muy honrada de haber podido trabajarla es la investigación sobre los niños con síndrome de Laron. Y no solo porque haya recibido un reconocimiento por esta, sino porque creo que era una historia que debía contarse y creo que la investigación sirvió para de alguna forma presionar y que los niños ahora ya puedan recibir la medicina. Ha sido, o sea, justo un año más tarde de la primera publicación, los niños están recibiendo su medicina, una medicina que el Estado les había negado durante 10 años. Más que difícil, como personalmente, profesionalmente, fue que yo pedí en varias ocasiones información al Ministerio de Salud sobre el caso. Yo tuve la oportunidad de trabajar con documentos filtrados del ministerio y les decía, bueno, miren, yo tengo este informe donde su asesor jurídico, dice que injustificadamente han incumplido la sentencia que les obliga a darles la medicina a estos niños. Necesito que se pronuncien. Por favor, ayúdenme con una entrevista o con un pronunciamiento oficial. Y me daban largas y un día, y esto lo cuento en el reportaje, me contactó el asesor jurídico que había firmado el informe. Y me dice, bueno, mire, me dijeron de comunicación que quiere hablar conmigo. Entonces digo, sí, doctor, tengo este documento firmado por usted, donde se dice que ustedes han incumplido injustificadamente una sentencia de la Corte y yo quisiera conversar con usted acerca de esto. Me dijo, claro, venga mañana a las 5 de la tarde a la entrevista. Aquí en Quito, como sabrán, las distancias son largas y yo tenía que hacer un viaje de más o menos 1 hora y media para poder llegar al lugar donde tenía la entrevista con este doctor, con este abogado. A las 3 de la tarde, 2 horas antes, le escribí a confirmar la entrevista y me bloqueó de WhatsApp, me bloqueó del teléfono y yo lo que hice fue llamar a la Dirección de Comunicación del Ministerio de Salud a quejarme, a decirles que me citan para una entrevista, pero luego se porta así mi entrevistado. Entonces, allí me dijeron que no, que había sido un error y que no se iban a pronunciar. Personalmente nunca recibí una respuesta o una información sobre el caso por parte del Ministerio de Salud. Cuando Fundamedios, como 4 meses después, levantó una alerta de que me estaban negando el acceso a la información, el ministerio respondió. Y fue la única respuesta que tuve a través de Fundamedios. Entonces, creo que profesionalmente esa ha sido una de las cosas más difíciles, porque, como digo, conseguir a veces a la fuente oficial es complicado. Tuve la oportunidad también de estar del otro lado, de estar en la función pública y de dirigir un departamento de comunicación. Y entiendo también las complicaciones que suelen tener los directores del equipo de comunicación, porque a veces no es que tú no quieres dar la información, sino que tienes un montón de gente arriba tuyo que no te permite dar la información.
por razones políticas, por razones, no sé, inclusive de proteger como la imagen de la institución, pero claro, he podido probar los dos lados. Creo que profesionalmente esa podría ser una de las dificultades. He tenido también, bueno, como todo periodista, algunas otras anécdotas, pero que más que difíciles creo que han sido pues, graciosas, como toda anécdota. Creo que ahora, hablando yo un poco, retomando el tema de con el que iniciamos, de estos escenarios que a veces se repiten en el trabajo pues, de la mujer, estuve haciendo justamente un reportaje sobre el Código de la Democracia cuando este estaba todavía en debate en la Asamblea Nacional. Y contacté a una fuente, una persona que siempre me ha parecido muy buena persona y una persona que tiene como muy buenos conocimientos acerca del tema. Bueno, me contacté, le pedía una entrevista y me decía que bueno, pero que en la oficina no, que mejor en una cafetería, que por aquí, por allá. Y cuando o sea, como que le volví a escribir, bueno, ¿y cuándo me puedes dar la entrevista? Entonces me dijo, bueno, si quieres mañana para nuestro café. Entonces, yo sé que no es nada, digamos, directo, ni nada que sea como una agresión, que me esté insultando, ni nada por el estilo, pero había una especie de intercambio que ya no era de tipo profesional. Y sobre todo Entonces, que uno se da cuenta de esas acciones que a lo mejor uno puede creer que uno está exagerando, pero que se dan y muy seguido. Entonces me imagino claro, más o o menos sea, por dónde va el tema. claro que puede sonar inofensivo, pero como tú dices, uno se da cuenta. Entonces yo lo que hice fue simplemente dejar de responder y esa fuente no la saqué. Era una buena fuente para mi entrevista, pero preferí no hacerlo porque como te digo, eso conlleva a que vayas a la entrevista, pero también tengas que ser como más amable tal vez de lo que quisiera hacer. O sea, también te compromete. Y ese comprometimiento creo que no debería existir, salvo que tú quieras que exista. O sea, porque te gusta una fuente y coincidió que te toca entrevistarla y allí surge algo personal, bacán. Pero no que sea algo impuesto, no que sea algo como nos tomamos un café y ahí sí te doy la entrevista, porque ya hay una especie una especie de chantaje, un poco velado y que tal vez no tenga ninguna mala intención, pero como digo, en mi caso yo siento que eso ya te compromete y preferiría no estar comprometida de ninguna forma. Claro que sí. Y sabes que es algo que también suele pasar, digo, no en todas, pero muchas veces la posición también que tomamos como mujeres a veces es como una herramienta, digámoslo así, mal usada la palabra, no, pero que se suele dar. Y por esa situación es que a veces a nosotras mismas nos pone quizás más adelante en la misma posición para los mismos sujetos que no sé, se llegan a tener a lo mejor la confianza de poder volver a cometer a ponernos en esa situación sobre todo y que son incómodas el mismo hecho que a nosotros sobre todo nos interesa en este caso la información, pero se nos vuelve un poco complicado. Yali, en cuanto, bueno, antes de hacerte esta pregunta, sobre todo quiero felicitarte y aprovechar para mencionarlas a todas las personas que están conectadas en esta transmisión, que Yali fue ganadora del Premio Roche de Periodismo en Salud aquí en el Ecuador, representando pues al Ecuador en este año y es súper importante porque es un premio que sobre todo se lo lleva una lojana, una ecuatoriana, con un tema que hoy en día y digamos, se visibilizó gracias también a este trabajo que has venido haciendo, Yali, desde hace mucho tiempo y que me imagino te tomó muchos meses de poder un poco involucrar y sacar al fin este tema para que todos lo vuelvan bueno, sean parte también de conocer esta temática, ¿verdad? Entonces eso, Yali, felicitarte sobre todo y agradecerte también por compartirnos esa experiencia. ¿Qué significa, Yali, compartir
y sacar estas historias quizás de una forma muy, muy, digámoslo, trabajada, y sobre todo que son temas que no nomás se los está publicando, no nomás se los está investigando en todos los medios, sino sale como que, digámoslo, del desconocimiento a lo que ahora se puede decir que ya es visible, y sobre todo que es positivo todo ese trabajo que has venido haciendo. Bueno, muchas gracias primero porque siempre tus palabras son generosas respecto a mi trabajo y respecto a mí, y eso te lo agradezco. Yo creo que la investigación con los niños, de los niños con síndrome de Laron y la medicina fue un gran aprendizaje, no solo en la parte periodística, sino también en la parte humana y también en la parte del colegaje. Yo siempre he dicho que nada en el periodismo lo hacemos solos. Hay muy poquitas cosas que hacemos solos. Y digo esto porque a veces siento o he podido ver que muchos buenos periodistas a veces se nublan y piensan que ya pues son los reyes del mundo y nadie les puede decir nada. Y en realidad el periodismo es una profesión donde uno tendría que mantener bien controlado su ego, o mantenerlo allí, porque nunca eres el protagonista de tus historias. Uno escribe las historias, pero de alguien más. Uno cuenta los casos de otras personas. Entonces, ¿por qué digo de colegaje? Porque esta historia llegó a la redacción de GK, que es el medio donde se publicó, a través de Carolina Mela. Carolina Mela es una periodista muy reconocida que trabajó en Visión 360 en Ecuavisa, ahora es editora en Guayaquil de Primicias, de este diario digital. Y Carolina, que además es una persona muy chévere, había ya hecho un reportaje sobre los niños con síndrome de Laron, más o menos hace un año. O sea, hablemos de casi un año y medio de este momento. Y tenía esta historia y los padres se comunicaban con ella para pedirle que por favor vuelva a hacerles un reportaje porque no tenían respuesta por la medicina. Como entenderán, los medios de comunicación tienen una agenda propia y una agenda oficial. La agenda propia es lo que uno decide como medio investigar, y la otra es la que la coyuntura, digamos, te obliga a tomar. Entonces, en la agenda que ella tenía no entraba ya el caso, pero ella quería que alguien más lo tome y lo haga porque ella ya no podía hacerlo. Entonces así fue como Carolina llegó a la redacción de GK y mis jefes me llamaron, me dijeron, mira, hay esto, vas a trabajar con Carolina. Bueno, al inicio iba a ser un reportaje entre las dos, pero Carolina tenía sus obligaciones en el canal y eso le complicaba los tiempos. Entonces ella me dijo, mira, hay esto, hay estos contactos, toma. Entonces, a raíz de lo que, digamos, de este empujón que da Carolina, empiezo yo también a investigar. Me contacto con los padres de los niños que tienen un grupo de WhatsApp. Y claro, algunos estaban como muy desmotivados porque tantos años luchando y nada. Pero pude conversarse con casi 20 madres de los niños con Laron y luego pude tener una fuente directa en el Ministerio de Salud que me proveía de la información que yo necesitaba, los keybooks que se enviaban, la información que como digo, no me la iban a dar y que por suerte me la filtraron. Más o menos entre que llegó Carolina y el inicio ya del, digamos, fuerte de la reportería, habría pasado un mes, y luego desde la reportería hasta la publicación un mes y medio más. Y ese fue el primer trabajo, porque no se publicó solo una vez, se publicó varias veces. Y creo que una de las cosas importantes es hacer seguimiento. Entonces, una vez que se publicó, empezaron a haber ciertos resultados. Al siguiente día de la publicación, el Ministerio de Salud llamó a la farmacéutica para empezar a negociar otra vez, para volver a las negociaciones.
pasaron 3 semanas y la Corte Constitucional llamó por primera vez a los padres para que rindan su versión de si el ministerio cumplía o no con la sentencia. Y luego, 6 meses después de esa publicación, la ministra de Salud de aquel entonces anunciaba que el medicamento ya estaba comprado y que iba a llegar al Ecuador. Y como digo, un año más tarde los niños ya reciben la medicina. Entonces, profesionalmente creo que fue un reto, porque tratar con periodismo, digamos, no quiero decir científico, sino con periodismo relacionado con la medicina es difícil. Es difícil porque tienes que entender cosas que no has estudiado nunca y tienes que entenderlo a través de expertos. Entonces, tienes que leer sus ensayos, tienes que leer sus papers, sus investigaciones y luego preguntarles y que te traten de explicar de la manera más fácil para que tú también lo puedas plasmar. Y creo que también fue maravilloso, yo siempre seré muy agradecida con los padres de los niños que me permitieron entrar a sus hogares, entrar a sus historias y conocer lo que ellos vivían y lo que sentían. Me pasó con el doctor Vasco, que es el primer papá que demandó al Estado. Él ya no quería saber de los medios de comunicación porque su hijo, inclusive si ahora recibe la medicina, solo la puede recibir por un año. O sea, ese niño que tenía la posibilidad de crecer, si es que el Estado cumplía con la sentencia a tiempo, pues ahora ya no lo puede hacer. Entonces el papá estaba completamente frustrado, pero habló conmigo. Habló conmigo unos minutos, luego pudimos conversar un poco más, pero me permitieron, digamos, ingresar a sus hogares. Con la mamá con la que más pude trabajar fue con Patricia Aguirre, que es una madre lojana. Yo alguna vez fui a Loja, hice un reportaje para la televisión en Loja también. Pude conocer a sus hijos, pude conversar con ellos, pude conocer su casa. Y es una de las madres con las que tengo muchísimo contacto porque, como digo, lo importante es el seguimiento. Entonces, como digo, ahora el trabajo editorial fue importantísimo porque poner todas estas ideas en un texto no es tan fácil como parece. Y en eso la edición de José María León, que es el editor general de GK, fue lo que permitió que el reportaje tome forma. Y nada, como te decía, para mí esta historia ha sido una historia que me ha permitido aprender del humano, con el caso de los niños y sus padres, del colegaje, como es el caso de Carolina, que fue la que llegó con el tema, y profesionalmente, claro, porque fue un reto y luego se publicaron como 3 o 4 entregas más. Entonces sí es uno de los trabajos de mi vida periodística de los que estoy muy orgullosa. Y súper bien, yo voy a recomendar a que puedan las personas que no han leído todavía el tema de Yali, que lo hagan porque realmente es muy interesante, muy detallado y cronológicamente irlo leyendo va explicando también esa historia que van viviendo las personas involucradas en este caso y felicitaciones Yali nuevamente. Y ahora un poco metiéndonos a la parte ya del rol de la mujer, Yali, ¿tú cuál crees que sea ese principal rol que tenemos nosotras las mujeres dentro del periodismo? Sobre todo ahora que ya se nos van como quedando, abriendo esas puertas también para que nosotros no con el fin de ser protagonistas, pero sí con el fin de ir ocupando esos espacios que anteriormente a lo mejor eran muchísimo más difíciles. Yo creo que todas las mujeres podemos demostrar cuán capaces somos a través del trabajo bien hecho. Yo sé que suena muy repetitivo y que suena como muy obvio, pero es muy necesario. No solo en el periodismo, sino en cualquier profesión. Creo que es importante que seamos rigurosas y que seamos minuciosas, porque eso nos permite que nuestro trabajo nos anteceda y que hable por nosotros, que no solo seamos tal vez una cara bonita o una chica con voz bonita que sirve para locutar en la radio, sino que con nuestro trabajo demostremos de lo que somos capaces y podamos también acceder a estos puestos de los medios de comunicación que también demandan la toma de decisiones. Por ejemplo, poder ser jefas de redacción, poder ser editoras, poder ser periodistas senior.
creo que es importante y que eso solo se logra con el trabajo. Yo creo que el rol de la mujer en cualquier momento, escenario, faceta de la vida es importantísimo. Creo que tenemos una sensibilidad distinta a la que tienen los hombres. No digo que sea mejor o peor, pero sí tenemos una sensibilidad distinta y esa sensibilidad nos permite poder avanzar y poder darnos cuenta de cosas que para los demás son, o las dan por hecho. Entonces, yo creo que también tenemos que aprovechar eso a nuestro favor. Creo que también es muy importante que empiece a existir un verdadero colegaje entre las mujeres periodistas. Suena muy feo, suena muy, muy poco correcto de decirlo, pero si hablamos de feminismo y si hablamos de sororidad, es momento de ser sororas entonces entre nosotras también. O sea, no puede ser que estemos esperando que la voten a la de al lado para yo irme a ocupar ese puesto. O sea, no se trata de eso. Ni puede ser que, como me cae mal la que está en esa dirección, entonces yo voy con mis amigas a tratar de boicotear su trabajo. Eso no está bien. Yo he tenido también experiencias donde lamentablemente algunas mujeres han querido como tratar de menoscabar el trabajo de uno. Y puede ser que tengan los motivos que tengan, pero no es bueno para ninguna, o sea, no es bueno para nadie. Si tenemos ya la posibilidad de acceder a espacios que antes nos eran negados, pues es momento de llegar a esos espacios con nuestro trabajo digno, riguroso, disciplinado, pero también con la posibilidad de darle la mano a otras que quieran ingresar. O sea, no hay que llegar y ser como, yo ya estoy aquí y como quiero cuidar mi puestito, voy a patear a todas. De eso no se trata. Yo sí creo que es muy importante que también las mujeres hagamos en eso una introspección y una reflexión y seamos más colegas, seamos más amigas. Sí creo que es importante esto porque si no, cuando te pase algo, ¿quién te va a creer? O sea, ¿quién te va a dar una mano? ¿Quién te va a entender? Hay cosas que las mujeres entendemos, porque las hemos vivido, porque nos ha pasado a todas. Entonces, ¿por qué hacerle más difícil la vida a tu compañera de trabajo o a tu colega del otro medio? O sea, no hay necesidad de optar por ese tipo de actitudes si es que tú tienes un trabajo serio. Claro que sí. Quizás, mira, Yali, que puede ser el mismo hecho de que socialmente digo yo así porque no creo que esto nazca así como que del corazón de nosotras, a veces ponernos en contra de nuestras colegas, de nuestras amigas, sino que es a veces la parte social también que nos ha puesto en una competencia de una contra la otra, de ir tal vez sembrando ese miedo de que no. Si ella entra, de pronto a mí ya no me van a tomar en cuenta o algo así, y es muy importante que tú también lo puedas, así como lo estás diciendo, invitar a que seamos sororas, a que podamos darnos la mano, ser quizás más profesionales, sobre todo porque en este tema también lo demostramos así, el involucrar a lo mejor que porque me cae mal o alguna cosa no es tan profesional y sobre todo no, creo yo que no va a decir mucho de nosotros si entre nosotros mismos nos estamos quizás viendo todos esos detalles con tal de que queden mal o de que le vaya a lo mejor peor que mí o mejor que mí. Entonces, son situaciones que tenemos que ir mejorando. Yali, en la parte laboral, ¿tú crees que las oportunidades son las mismas que los hombres? ¿Tú crees que, o sobre todo, tú has experimentado que las oportunidades dentro de la profesión han sido las mismas o quizás en menos cantidad? ¿Tú qué crees? Yo, como te decía, he tenido suerte. He tenido suerte porque en los lugares en los que he podido trabajar he tenido un ambiente bastante cómodo y bastante, digamos, amigable y sobre todo con gente dispuesta a escuchar lo que yo tenía que decir. Pero sí creo que hay, más que las oportunidades,
sí creo que hay ciertos estigmas que pueden incluso socavar ciertas oportunidades. Usualmente hay temas duros, digamos, ¿no? Como la política, que no son los temas que usualmente les dan a las mujeres, ¿ya? No son los temas que usualmente les asignan. Cada vez eso es menos, se ve en menor cantidad porque, como digo, tu trabajo te precede y muchas mujeres con su trabajo bien hecho han podido ocupar esos espacios. Pero generalmente cuando tú entras a un medio, lo que te ponen a hacer es comunidad, trabajo social. Y no está mal, es un gran sector para aprender, para conocer a la gente, para poder tener sensibilidad sobre las cosas que te cuentan, pero sí hay que reconocer que a veces en ciertos temas los hombres son digamos, los escogidos. Yo creo que esto se da porque todavía tenemos ciertas ideas en nuestra cabeza como sociedad que nos hacen tener estos prejuicios o estos tratos diferentes. Yo creo que, y eso se nota en el día a día, por ejemplo, y esto lo cuento como anécdota porque a mí no me parece que mis compañeros o la persona con la que alguna vez conversé y me dijo esto me haya querido herir, pero sí son pequeñas actitudes que demuestran que todavía hay estos estigmas sobre el trabajo de las mujeres. Alguna vez tuve que hacer una exposición sobre el comportamiento en redes sociales, sobre una estrategia de comunicación que había hecho digamos, mi equipo. Y cuando fui a exponer, el señor que pues tenía que ver la exposición, me dijo, buenos días, madre, ¿cómo le va? Entonces, a ver, madre, cuénteme qué va a hacer. Yo sé que no me decía madre porque quería ofenderme. Es una forma que en muchos casos es inclusive hasta como cariñosa para llamar a ciertas personas. Pero en el contexto profesional, si yo hubiese sido un hombre, no me hubiese dicho así. Me hubiese dicho licenciado, magíster, doctor, ingeniero, lo que se les ocurra. O por último, por mi nombre. Pero este tipo de cositas te demuestran que todavía hay un estigma sobre el trabajo de las mujeres. Porque en ese trato diario, ¿por qué a mí no me puedes llamar igual, o sea, tratar igual que como lo tratas a mi compañero? Si mi compañero es, y no por los títulos, pero si a mi compañero lo tratas de licenciado, ¿por qué a mí también no me tratas así? Vuelvo y repito, es anecdótico porque yo no creo en ningún momento que esto haya sido con la finalidad de menoscabarme a mí o hacerme sentir mal o hacerme sentir menos, pero sí demuestra que hay esta especie de chip todavía incrustado. Por ejemplo, que te digan mija. Tú vas a hacer una entrevista y te dicen, claro, mija, pase. Y va tu compañero hombre y no le dicen eso. O sea, no lo llaman, no le dicen, mijo, venga, pase. O mi rey, venga, siéntese. Ese tipo de tratos no hay. Y yo entiendo que pueden ser tratos que más que querer como hacerte sentir mal, quieren denotar una cierta cortesía, pero hay que pensar que en el trato profesional, si ya te están tratando distinto es porque hay algo allí que te hace ver distinta. Y eso generalmente es que eres mujer, o que eres joven, o que eres mujer y eres joven. Entonces, sí creo que hay este tipo de cosas. También, por experiencia, alguna vez, también como que el trato con los compañeros de trabajo a veces también suele estar condicionado. Así como les contaba lo de esta fuente, también como si no le paras bola a tu camarógrafo, entonces ya no quiere salir contigo a hacer las tomas. O si no sé, si no te quedaste riéndote con el editor, ya no te quiere prestar un equipo para que puedas editar. O sea, esas cosas también suceden. Esas cosas también suceden y también hacen que, como te digo,
tal vez las oportunidades que están allí sean más difíciles de conseguirlas. ¿Tú crees en ese caso, Yali, que a las mujeres nos cuesta el doble, por así decirlo, conseguir el reconocimiento, que nos den el lugar que merecemos y que nos tomen muy en cuenta desde la parte profesional? No sé si el doble, pero sí nos cuesta. O sea, sí creo que hay un trato que tú tienes que, desde el primer momento que pisas el lugar donde vas a trabajar, como hacer ver que, o sea, marcar esa diferencia desde el primer día. Y, y como decía, esto a veces también pasa con las mujeres. Yo siempre, vuelvo y repito, yo me siento muy afortunada porque he tenido la suerte de estar en general acompañada por muy buenas personas, pero también hubo momentos en los que mis propias compañeras de trabajo, en algunos de mis trabajos, por ejemplo, se demoraban más para no prestarme los equipos. Entonces, yo tenía que al apuro, cuando ellas se desocupaban, porque eran periodistas que tenían más años, digamos, trabajando allí, entonces cuando ellas se desocupaban, ahí sí yo podía hacer lo mío. Y a veces no era que estaban ocupadas, a veces solo estaban conversando entre ellas y no querían levantarse porque no les daba la gana. Y es un poco lo que yo te decía hace un rato. A veces también somos nosotras que a través de nuestra, no sé, nuestra competencia mal fundada, mal fundada, pues queremos como cuidar lo que es nuestro atacando a los demás. Y yo creo que no debería ser así, bajo ninguna circunstancia. No es, si uno ha tenido la oportunidad de llegar a donde sea que estés, de la forma en la que llegaste, eh, atravesando los obstáculos que hayas atravesado, buenos, malos, más fácil o más difícil que otros, si estás en una posición donde puedes darle la mano a alguien, pues tienes que hacerlo. Y eso incluye que si eres mujer y te ha costado más obtener lo que tienes, entonces pues no le hagas la vida imposible a tu otra compañera. Dale la mano también. Eso creo que es súper importante. Súper bien lo que mencionas, Yali. Y en cuanto a los retos, ¿cuáles son los retos con el que nosotros nos encontramos ante esta profesión? ¿Cuáles han sido los tuyos también? Yo creo que el periodismo tiene muchos retos y esto aplica para hombres y mujeres. Creo que el primer reto es que no se nos suban los humos a la cabeza. Creo que los periodistas tenemos que tener presente que nosotros no somos los protagonistas. Y digo esto porque he podido ver a muchos periodistas que más que periodistas quieren ser celebridades. Y no estamos para eso. No creo que podamos ser ambas, porque pierdes tu eje. Entonces, primero, en esta profesión que debería ser, como decía, la profesión donde el ego esté más controlado, creo que es la profesión donde hay muchos egos muy elevados y muy difíciles de aplacar. Entonces, para los periodistas que ya están ejerciendo y para los futuros periodistas, por favor recuerden que nosotros no somos protagonistas de nada. Mantengamos los pies sobre la tierra. Luego, y ligado a eso va que nuestro trabajo demanda de mucha rigurosidad, de mucho contraste y de también aprender a apartarnos de nuestras historias para poder ver si lo que estamos haciendo es ecuánime, está bien contrastado y está bien verificado, porque a veces nos metemos mucho en las historias, porque somos así, porque somos personas, pero sí es necesario dar un paso hacia atrás y poder analizar y observar el panorama desde fuera. Y para eso es necesario el acompañamiento editorial. Entonces, periodistas, déjense editar. Cuando alguien les escriba y les diga, oye, pusiste mal la coma, no se resientan. Es que tal vez sí pusieron mal la coma. O sea, como hay que tener esto como muy, muy presente. Creo que los mayores retos también para los periodistas es no estancarse. Y no estancarse solamente porque las oportunidades sean difíciles tal vez de conseguir, porque sea difícil llegar a ser el jefe de la redacción o porque sea difícil llegar a ser el periodista senior. No tanto por eso, sino porque muchas veces nos acostumbramos a hacer el trabajo de forma mecánica. Entonces, si les gusta la investigación, pero son reporteros, busquen un tiempo
fuera de su trabajo de reportería e investiguen. Yo me he preguntado siempre por qué hay temas que en Loja no se investigan. Y hay muchísimos periodistas, y hay periodistas buenos, digo, ¿por qué no se está investigando? Hay temas, o sea, los temas están allí. Uno simplemente tiene que a veces hacer un clic y aparece el tema. Entonces, creo que es importante no estancarse. Creo que siempre es necesario seguir, tratar de mejorar. Y esto incluye que los periodistas tenemos que actualizarnos, tenemos que pensar que ahora también necesitamos conocer sobre el mundo digital. La radio, la televisión, la prensa siguen siendo medios de comunicación muy importantes, pero también estamos en un cambio generacional, en un cambio tecnológico, donde saber de lo digital es necesario. Entonces, también no nos volvamos cuadrados. Tenemos que aprender herramientas digitales, herramientas multimedia. No, a mí nunca me enseñaron a armar una página web, entonces yo no hago eso. No, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. En el plano de la mujer en el periodismo, creo que uno de nuestros retos es ser colegas de nuestras compañeras colegas. Dejar atrás estas competencias injustas, dejar atrás estas actitudes poco profesionales, porque en la vida siempre va a haber gente que te caiga mal. Y tú también siempre le vas a caer mal a mucha gente. Es que es normal. O sea, no le podemos caer bien a todo el mundo y a nosotros no nos cae bien todo el mundo. Pero eso no puede entorpecer nuestro trabajo. Y no puede mucho más llevarnos a dañarnos como personas, a ser malas personas y tratar de dañarle la vida profesional a alguien más. Para hacer periodismo hay que ser buenas personas. Eso lo decía Kapuscinski. Entonces, eso aplica para todos. Entonces, yo creo que uno de los retos en las mujeres es ser colegas de nuestras de nuestras compañeras periodistas. Ser realmente colegas, trabajar bien. No digo que seamos todas amigas, pero sí trabajar bien. Y luego también empezar a con nuestras, digamos, con nuestro trabajo, con nuestras credenciales, pues empezar a darnos nuestro puesto. Creo que es importante que tomemos nuestro puesto. Ya hay más oportunidades, pero si no nos las dan, pues tomémoslas como se toma el toro, por los cuernos. O sea, hagamos esto porque sí lo podemos hacer. Muchísimas gracias, Yali, por compartir este espacio conmigo, con todas las personas que pueden ser parte también de conocerte a ti, de conocer el trabajo, la dura profesión del periodismo, de la comunicación es muy amplia y es conlleva de mucho esfuerzo, y que tú lo has venido haciendo, una gran representante de aquí de Loja a nivel nacional, internacional, como decía. Sigue así, con todo el trabajo que vienes haciendo, porque tanto para mí como para más colegas y también quizás las estudiantes mismo y chicas, chicos que estén ya dentro de lo que es esta bonita profesión, más adelante puedan ser también parte de este aporte que en la sociedad podemos hacerlo desde la parte informativa, desde ser buenas personas, como tú mencionas. Así que sigue así, para que nos sigas motivando, para que nos sigas compartiendo con ese excelente trabajo que haces. Y nada, agradecerte, Yali, te deseo lo mejor, muchísimas gracias y éxito siempre. Muchas gracias, Jocelyn. Como te digo, y como te lo he repetido, tus palabras son muy generosas conmigo y yo te agradezco. Te agradezco por invitarme a este espacio que es tuyo, por esta conversación que para mí ha sido súper buena. Es raro que a ti te pregunten, porque no está acostumbrado a preguntar, pero ha sido una conversación realmente muy, muy amena, muy cómoda, y yo siempre estoy a tus órdenes, a las órdenes de todos los amigos de Primer Reporte, y espero poderlos ver pronto, ya que pase un poco este tema de la pandemia, poder también ir a Loja y visitarlos.
Claro que sí, te esperamos, Yali. Muchísimas gracias a ustedes, amigas, amigos, también por acompañarnos en este espacio de Carichinas. Los espero en el próximo miércoles a la misma hora, 21 horas. Y esto ha sido un placer poder compartir con Yali y con ustedes. Muchas gracias y tengan una excelente guerreras tirando barreras sin parar.